En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 11:1-4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy a San Juan XXIII. Angelo Roncalli nació en Soto il Monte en 1881. Su vida episcopal fue importante, ya que estuvo en diferentes países que le permitieron conocer una realidad de la Iglesia. Pío XII le concede el título de cardenal en 1953. Posteriormente es elegido papa en 1958 en octubre. Su misión más importante fue convocar e iniciar el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. Fue llamado a la presencia de Dios el 3 de junio de 1963. Que San Juan XXIII, que abrió las puertas y las ventanas de la Iglesia para que entre ese aire nuevo, ruegue por nosotros. Enviamos un saludo fraterno a quienes conforman el movimiento de retiros parroquiales Juan XXIII. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio del día. Recordemos que en el Evangelio de ayer veíamos a Jesús allí teniendo a María a sus pies, escuchando sus palabras, mientras Marta se dedicaba a los quehaceres de la casa. Quien escucha la palabra de Dios deberá dar una respuesta en la oración. El Evangelio de hoy da continuidad al de ayer, presentando el pasaje evangélico en que Jesús, por su manera de rezar, despierta en los discípulos la voluntad de orar, de aprender del Señor a orar. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús, ejemplo de oración. Estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. La petición del discípulo es algo extraña, pues en aquel tiempo la gente aprendía a rezar desde pequeño. Todos y todas rezaban 3 veces al día, de mañana, mediodía y por la tarde. Rezaban muchos salmos, tenían sus prácticas piadosas, tenían los salmos, las reuniones semanales en la sinagoga y los encuentros diarios en casa. Pero parece que eso no basta. El discípulo quiere más. Enséñanos a orar. Es la actitud de Jesús la que sirve de testimonio. Y este apóstol descubrió que podía dar un paso más hasta llegar a la estatura de Cristo. El deseo de rezar está en todos, pero la manera de rezar pide una ayuda. La manera de rezar va cambiando a lo largo de los años y ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Se enseña a rezar por medio de las palabras, pero también por medio del testimonio. Segundo, la oración del Padre Nuestro. Jesús respondió: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan cotidiano,
Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. En el Evangelio de San Mateo se da una forma más dinámica en el Padre Nuestro, más didáctica. Jesús resume toda su enseñanza en 7 peticiones dirigidas al Padre. En el Evangelio de San Lucas son 5 peticiones. En estas 5, Jesús retoma las grandes promesas del Antiguo Testamento y pide que el Padre nos ayude a realizarlas. Las primeras 3 o 2, depende del caso de Mateo o de Lucas, dicen algo respecto de nuestra relación con Dios. Las otras 4 en Lucas o 3, 4 en Mateo y 3 en Lucas, dicen algo respecto en la relación entre nosotros. Así, Mateo, Lucas, en la introducción dicen Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo, Lucas, en la primera petición se pide que sea santificado el nombre de Dios. En la segunda petición viene la llegada del reino. En la tercera petición, la realización de la voluntad de Dios. En la cuarta petición, que nos dé el pan de cada día. En la quinta petición, el perdón de los pecados. En la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Y la última, líbranos del maligno. Fíjese, es toda una pedagogía de oración y una pedagogía también de acercamiento al Padre y al prójimo. Tercero, nos enseña a decir Padre nuestro. El título expresa la nueva relación con Dios Padre. Es el fundamento de la fraternidad. Así, primero santificar el nombre. El nombre de Dios es Yahvé. Dios está con nosotros. Yo soy el que soy. Dios da a conocer su nombre. El nombre de Dios es santificado cuando es usado con fe, no como magia, cuando es usado según su verdadera objetividad, es decir, no para la opresión, sino para la liberación de la gente y la construcción del reino. Un segundo aspecto es la llegada del reino. El único dueño y rey de la vida humana es Dios. La venida del reino es la realización de todas las esperanzas y promesas. Es la vida plena, la superación de las frustraciones sufridas con los reyes y los gobiernos humanos. Este reino acontecerá cuando la voluntad de Dios se realice plenamente. Un tercer aspecto, danos hoy el pan de cada día. En el Éxodo, cada día la gente recibía el maná en el desierto. La providencia divina pasaba por la organización fraterna, por el compartir. Ahora, Jesús nos invita a realizar un nuevo éxodo, una nueva manera de convivencia fraterna que garantice el pan para todos, que nadie pase necesidad. Cuarto, el perdón de las deudas. Cada 50 años se celebraba el año jubilar, que obligaba a todos a perdonar las deudas, a condonar todas las situaciones. Era un nuevo comienzo, así dice el capítulo 25 de Levítico. Jesús anuncia el año jubilar, el año de gracia de parte del Señor. El Evangelio quiere empezar todo de nuevo. Lucas cambia deudas por pecado. Perdona nuestras deudas, ahora dice perdona nuestros pecados. Quinto, no caer en la tentación. En el libro del Éxodo, la gente fue tentada y cayó. Murmuró y quiso volverse atrás. En el nuevo Éxodo, la tentación es superada por la fuerza que el pueblo recibe de Dios. Cuarto punto de reflexión. El testimonio de la oración de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Es increíble mirar toda una pedagogía de oración que Jesús nos ofrece en el Evangelio de Lucas. Veamos algunos de esos instantes. A los 12 años va al templo de la casa de su padre a orar. En la hora de ser bautizado y de asumir la misión, reza. En la hora de iniciar la misión, pasa 40 días en el desierto orando. En la hora de la tentación se enfrenta al diablo con textos de la Sagrada Escritura.
Jesús tiene la costumbre de participar en las celebraciones en las sinagogas los sábados. Busca la soledad del desierto para rezar. La víspera de escoger a los 12 apóstoles, pasa la noche en oración. Reza antes de comer. Al ponerse ante la realidad y a la hora de hablar su pasión, reza. En el monte, cuando se transfigura, el Señor está en oración. Cuando se revela a los pequeños, Padre, te doy gracias, dice, es decir, ora. Rezando, Jesús despierta en los apóstoles la voluntad de rezar. Pero no solamente de rezar lo que Jesús reza, sino de vivir lo que ora el Señor. Reza por Pedro para que su fe no desfallezca. Celebra la cena pascual con sus discípulos. En el huerto de los olivos, reza cuando aún transpira sangre. En la angustia de la agonía pide a los amigos que recen por él. En la hora de ser clavado en la cruz, pide perdón por los malhechores. Incluso en la hora de la muerte, reza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, por tanto, muere soltando el grito del pobre, la oración y la plegaria del pobre. Y terminemos esta reflexión diciendo, Señor, enséñanos a orar como Jesús. Jesús, enséñanos a orar como tú. Y ahí podemos preguntarnos, ¿cómo sería orar al lado de Jesús? Los discípulos tuvieron ese privilegio. Su manera de orar era muy atractiva. Cuando los discípulos lo veían, quedaban tan impresionados que sentían esas ganas de decirle, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Recordemos que Juan enseñaba a sus apóstoles. Enséñanos a orar. Esta tiene que ser una invitación fuerte, y el Señor nos sigue diciendo hoy y siempre, cuando oren diga, Abba, Papito, Padre nuestro. Que Dios nos bendiga y que San Juan 23 rece por esta iglesia que peregrina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, feliz día, pasen bien.